Estar aquí y acudir a la invitación que les formulamos para atender esta conferencia de prensa en la que participan el licenciado Miquel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la protección de riesgos sanitarios, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República. Escuchamos en primer término al licenciado Sánchez Hernández. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Los productos milagro que prometen aliviar enfermedades sin sustento científico alguno, el contrabando de mercancía ilegal como el alcohol y el tabaco, o los medicamentos que se producen sin controles mínimos de calidad, son un grave riesgo para la salud de la población. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud y por conducto de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia para combatir estas prácticas. La COFEPRIS protege a la población de riesgos de salud con base en información técnica y científica, mediante acciones de verificación, aseguramientos de productos, así como monitoreo y suspensión de publicidad engañosa. Le solicito muy respetuosamente al licenciado Miquel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la prevención de riesgos sanitarios, que nos ponga al día sobre el resultado de estas acciones. Muchas gracias, vocero. Muchas gracias, Roberto. Si nos vamos a la presentación, por favor. Hoy se presentan resultados recientes de la estrategia del Gobierno de la República en materia de vigilancia sanitaria. Si vamos a la siguiente, por favor, vamos a hablar básicamente de cuál es la estrategia en materia de combate a productos ilegales y de los incrementos también de la oferta formal, precisamente como clave para que disminuyan los incentivos en el mercado en materia de medicamentos ilegales, y también cuál es la estrategia que se presenta para efectos de reforzar estas acciones y desde luego seguir revisando a la alza los aseguramientos. La siguiente, por favor. El Gobierno de la República en materia de vigilancia sanitaria persigue, en primer término, proteger a la salud de la población. Ese es el mandato de la COFEPRIS. La COFEPRIS tiene facultades legales, primero para regular, después para fomentar, pero también tiene facultades para castigar actos ilegales que pongan en riesgo la salud de la población. Y en segundo término, a partir de estas facultades, también puede promover la formalidad, puede generar incentivos para el incremento de la actividad económica en el sector salud, para ampliar el acceso de las personas a los medicamentos. La estrategia en materia de protección contra riesgos sanitarios se basa fundamentalmente en dos ejes. Como ya lo dije, proteger la salud y generar incentivos en el comercio formal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo estas acciones? A través de tres ejes fundamentales. Primero, verificación permanente del mercado. Segundo, con esa inteligencia en materia de verificación, realizar decomisos y aseguramientos. La ley en materia sanitaria es muy clara. Lo primero que se tiene que prever, lo primero que se tiene que proteger es la salud, y por eso las acciones en materia incluso de aseguramientos, de decomisos, de clausuras en materia sanitaria son mucho más poderosas que comparadas con otras autoridades administrativas. También el monitoreo en materia de información asimétrica, de información engañosa y la suspensión de la publicidad. La siguiente, por favor. Quisiera también decir que a partir de la instrucción del presidente de la República, en 2014, se generó un grupo de coordinación interinstitucional del combate al mercado ilegal. Este grupo tiene dos niveles, un nivel operativo y un nivel estratégico, y la COFEPRIS participa en el subgrupo especializado número 3 de nivel operativo, junto con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación,
la Policía Federal, la PGR, el INPI y la Profeco. En esta tercera mesa se concentran las acciones coordinadas del Gobierno de la República para atacar la adulteración, la falsificación, la contaminación o alteración de bebidas alcohólicas, medicamentos y o productos del trabajo. El subgrupo se ha venido reuniendo de manera periódica para analizar este tipo de acciones. Voy a empezar con las acciones en contra del tabaco ilegal. Como todos sabemos, el tabaco ilegal representa un grave riesgo sanitario. El tabaco ilegal, si me dan la anterior, en el 2012 presentaba un nivel de aseguramientos de alrededor de 31 millones de cigarros ilegales. Con las acciones del Gobierno de la República, esos aseguramientos se han incrementado en casi 500%. Al día de hoy, en el periodo 2013-2015, hemos llegado a 174 millones de cigarros y a un total de 205 millones de cigarros. Y si comparamos esta cifra con el 2010, tenemos que el incremento ha sido de 40,000 cigarros a 205 millones de cigarros. Estamos hablando de un incremento del 500,000%. En alcohol, del 2012 al 2013-2015, se han incrementado los aseguramientos en 159%, en productos milagro 506%, en medicamentos irregulares casi 500% y en dispositivos médicos pasamos de 0 a casi 2 millones. La siguiente, por favor, la siguiente. Todos sabemos cuáles son los riesgos asociados a consumir tabaco, a fumar. Los riesgos asociados a fumar son riesgos asumidos por la persona que consume el producto riesgoso en términos sanitarios, pero hay agravantes en este mercado. Sabemos que el cigarro es legal, pero existe un fenómeno en el mercado donde se ha incrementado la entrada de cigarros de contrabando, de cigarros ilegales al mercado mexicano. ¿Cuáles son los riesgos de fumar? Sin duda, diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. ¿Y qué pasa con los cigarros irregulares? Que no cuentan con certificados de buenas prácticas de manufactura, que no podemos controlar de estos cigarros ni las cantidades ni las sustancias que contienen, y eso agrava el riesgo sanitario. Por eso el acento que pone el Gobierno de la República para combatir este riesgo sanitario propiamente. La siguiente, por favor. Tenemos que durante la administración del presidente Peña Nieto se han asegurado 174 millones de cigarros, lo que representa un crecimiento de 445% en relación al 2011. El decomiso acumulado, como ustedes lo saben, es de 205 millones de cigarros, casi 206 millones de cigarros ilegales. La siguiente, por favor. En materia de alcohol, hemos detectado un fenómeno creciente en el mercado ilegal. El 60% de las bebidas de mercado ilegal de alcohol que hemos asegurado en los últimos 4 años tiene que ver con un proceso de mezcla con alcohol etílico. Todos sabemos que los destilados derivan del propio grano o del propio producto del cual se destila o se genera la destilación, y en este caso lo que preocupa es el alcohol etílico que se mezcla con algunos saborizantes o con algunos colorantes para obtener una bebida barata falsificada. En ese sentido, cuando tenemos estos productos en el consumo, el ciudadano o la persona que está expuesta a este riesgo puede presentar alteraciones visuales, dolor de cabeza, mareo, convulsiones, diversas condiciones que pueden evolucionar incluso hasta el estado coma y en algunos casos dolor abdominal, dificultad para respirar y hasta la muerte. Por eso, el Consejo de Salubridad General, a finales del 2013, generó normatividad que permite a COFEPRIS revisar los ingenios azucareros, revisar la línea de producción de los ingenios para poder prevenir que el alcohol etílico se mezcle
en botellas robadas y se obtengan bebidas alcohólicas irregulares. La siguiente, por favor. Por eso, a partir del 2013, podemos ver un incremento importante, un incremento del 160% en los aseguramientos de alcohol respecto del 2012. La siguiente. En materia de productos milagro, todos sabemos que el principal elemento estratégico para promover en el mercado productos que no tienen registro sanitario y prometen curar es la información engañosa. La información engañosa, antes del 2012, por ejemplo, era tolerada, derivado de que se podían subir spots a los medios de comunicación sin registro sanitario asociado al producto, y eso representaba un gran riesgo sanitario. En el 2012 eso cambió y se pudieron bajar 3,500 spots mensuales de 60 productos milagro que, por cierto, prometían curar enfermedades crónico-degenerativas. Hoy hemos podido llevar a cero esas cifras, pero nos hemos enfrentado con otro fenómeno, con un fenómeno también engañoso, donde se presentan productos registrados, pero se difiere entre la publicidad autorizada por COFEPRIS y las características del propio producto. También se hacen comparaciones arbitrarias entre productos iguales, es decir, genéricos, y también se rebasan las instrucciones para prescribir de los propios medicamentos en la publicidad engañosa. Muchos de ustedes también han visto cápsulas primero de algún personaje y después los anuncios de esos productos. Eso ya ha cesado, afortunadamente. Por eso hemos implementado una estrategia basada en 3 ejes fundamentales: emisión de nuevos criterios de publicidad, análisis intensivos de las pautas de publicidad y suspensión y multas a los spots que violan la normatividad. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver el acumulado en 2014, analizamos 190 spots y sancionamos 68. La siguiente, por favor. En materia de multas por engaños, podemos contrastar el 2012 con el 2013-15 en un incremento del 360%. Estamos hablando de que pasamos de 15 millones de pesos en multas a casi 70 millones de pesos en multas. La siguiente, por favor. En materia de publicidad irregular, hemos suspendido y retirado en el periodo 2013-2015 casi 9,000 spots de publicidad irregular contra 2,400 del 2012, lo que significa un incremento del 274%. La siguiente, por favor. En materia de aseguramientos de productos milagro, es de resaltar que de 2012 al 2013-2015, los incrementos se registraron en 506%. Estamos hablando de 5 veces más productos milagro asegurados. Pasamos de un 2012 de 300,000 a un 2013-2015 de casi 2 millones, resaltando que en la administración del presidente Enrique Peña se generó el decomiso más grande de la historia de productos milagro, que es de 1,1 millones de unidades aseguradas en el 2013. La siguiente, por favor. En materia de dispositivos médicos y medicamentos, el énfasis de la COFEPRIS en revisión del mercado es apuntar al mercado ilegal, donde todos sabemos que los medicamentos que se venden o son caducos, o son muestras médicas, o son desviados, o son falsificados, y en el producto legal también se pueden registrar fallas en el proceso de manufactura. Por eso somos muy cuidadosos en revisar también en la cadena formal qué se manufactura bien y lo que se manufactura mal, sacarlo del mercado. Gracias a esta estrategia, la COFEPRIS ha logrado que no entren al mercado casi 2 millones de unidades de dispositivos médicos irregulares y 300 toneladas de medicamentos. Vamos a ver las cifras, la siguiente lámina. En dispositivos médicos no se había implementado una estrategia en el mercado para poder localizar, identificar y sacar del mercado productos irregulares. En el periodo 2013-2015 casi vamos a llegar ya
a los 2 millones de unidades, lo que es una cifra desde luego récord. La siguiente, por favor. Y en materia de medicamentos, el incremento entre el 2012 y el 2013-15 es de 500%, al pasar de 31 toneladas a 180 toneladas casi, también resaltando que en el 2010, por ejemplo, solamente se aseguraron 3 toneladas de medicamentos irregulares. Es decir, estamos llegando ya a una cifra récord de más de 200 toneladas en un periodo de 4 años. La siguiente, por favor. Una de las estrategias más exitosas en cualquier mercado para combatir la ilegalidad se llama incrementar la oferta formal y que esa oferta formal pueda competir en precio con la ilegalidad. Hoy hay ejemplos de que en el mercado formal de genéricos se tienen mejores precios que los productos que se venden en los tianguis, que suplementos alimenticios o que productos falsificados que se venden en los tianguis. En el gobierno del presidente Peña hemos llegado a una cifra récord en liberación de registros sanitarios. Pasamos de un 2010 de 152 registros sanitarios a un 2015 de 23.391 registros sanitarios, una oferta valuada en 35,000 millones de pesos y un incremento del 15.300% en la emisión de registros sanitarios. Esto nos ha permitido, en la siguiente, una estrategia que en México ha tenido más éxito que en todos los países del mundo. En un periodo de 3 años hemos podido incrementar la oferta de genéricos, pasando de 31 sustancias activas monopólicas a 340 alternativas. Es decir, hoy tenemos 371 opciones nuevas en materia de tratamientos. Hemos podido ahorrar 20,000 millones de pesos. Esto es más de una tercera parte de todo el presupuesto que genera el gobierno federal en compra de medicamentos en un año. Y hemos podido atender a más de 1 millón de pacientes adicionales. La siguiente, vemos aquí la penetración de los genéricos en 2010 comparada con 2013. En facturación pasamos del 30% al 52%. En materia de venta de unidades pasamos de 54% a 84%. México es el país con más penetración en el mundo en el 2013-2014 en materia de genéricos. Hemos bajado los precios, mercado privado 62%, mercado público 60%. La siguiente, aquí tenemos algunos ejemplos, pero en el caso de las medicinas asociadas a enfermedades crónico-degenerativas, como las enfermedades cardiovasculares, los precios han bajado en 90% en el mercado privado, en enfermedades transmisibles 82%, en diabetes 86%. La siguiente, por favor. Vemos aquí cardiovasculares, han bajado 89% en el mercado privado, enfermedades oncológicas, cáncer 88% y diabetes 86%. La siguiente, por favor. En el mercado de compras públicas también vemos reducciones del 60% en el promedio, pero en cardiovasculares, diabetes y oncológicas, el promedio de ahorro es del 89%. Estamos hablando que los medicamentos en unidades que antes le costaban al gobierno al año más o menos 500 pesos por tratamiento individual, hoy le están costando 100 pesos aproximadamente. La siguiente. Si hacemos un comparativo en estas 3 áreas de tratamiento, oncología, cardiovascular y diabetes, México es 71% más barato que los países de Centroamérica. La siguiente, por favor. También en materia de moléculas nuevas, de medicinas nuevas, la oferta en el mercado mexicano se ha incrementado en el gobierno del presidente Peña en 4,500%. Pasamos de 3 moléculas nuevas en 2010 a 133 moléculas nuevas. La siguiente, por favor. Aquí se ven ya los resultados. Vemos cómo el gasto público en medicamentos, la última cifra de la OCDE,
que se tiene 2011, bajó más de 1.5 puntos porcentuales, lo que nos pone ya más cerca del promedio de los países de la propia OSD. La siguiente. Y en materia de gasto de bolsillo, lo que erogan las familias en salud, a partir de la coadyuvancia de esta estrategia, se ha podido bajar en un tiempo bastante corto, más de un punto porcentual en ese indicador. La siguiente, por favor. Las acciones de fortalecimiento y reforzamiento de la vigilancia sanitaria para el 2015, en estos 5 productos que estamos persiguiendo de manera permanente y robusta, en estos cinco productos vamos a implementar 4 acciones específicas. La primera es incrementar en 20% los operativos para el aseguramiento y el decomiso de productos irregulares. A partir de la instrucción del presidente Peña Nieto, ese va a ser el principal eje de la COFEPRIS, incrementar sus acciones de verificación. También con estas acciones vamos a poder reducir los incentivos de comercialización de productos ilegales, aumentando la oferta de productos autorizados. En este trimestre se van a presentar más genéricos y más moléculas nuevas. En un tercer eje vamos a tratar y vamos a lograr seguir aumentando la productividad del sector formal. Hay que dar aquí un dato. Durante el periodo 2005 al 2011, el crecimiento de la industria farmacéutica fue de 1% anual. Del 2012 al 2013, el crecimiento de la industria farmacéutica fue del 6.5%, lo que nos dice que una autoridad eficiente, transparente y efectiva incide directamente en el crecimiento de la industria regulada. Desde luego, vamos a seguir cerrando los espacios a la publicidad engañosa en salud. La siguiente, por favor. A partir de la instrucción del señor presidente, hoy queremos anunciar 3 decomisos recientes tan cercanos como el día de ayer. En materia de decomisos de medicamentos irregulares, el día de ayer, en operativos en el Distrito Federal y en el Estado de México, aseguramos 30 toneladas de medicamentos irregulares. Estas 30 toneladas de medicamentos irregulares representan el 12% de todo lo asegurado en el periodo 2012-2015. Con este aseguramiento, el decomiso acumulado de medicamentos irregulares durante la presente administración asciende a 207.7 toneladas, lo que representa un incremento del 570% en relación al 2012. La siguiente, por favor. También en comercialización de productos Milagro, hoy se anuncia que el día de ayer, en operativos coordinados en Coahuila, Jalisco y Sinaloa, se aseguraron casi 200,000 unidades de productos Milagro, que representan el 8,5% del total asegurado en los últimos 3 años. Con este aseguramiento llegamos ya a los 2 millones de unidades aseguradas en la administración del presidente Peña Nieto. La siguiente, por favor. En materia de aseguramiento de tabaco, el 22 de enero, en coordinación con la Procuraduría General de la República, pudimos asegurar 300,000 cigarros en Torreón y en Nogales, Sonora. Durante la actual administración estamos llegando ya a los 174.3 millones de cigarros, es decir, un aumento del casi 500%. La siguiente, por favor. En conclusión, la siguiente. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los aseguramientos en el mercado legal de la salud se incrementaron en 400%. Tabaco 446, alcohol ilegal 160, productos Milagro 572, dispositivos médicos 1.8 millones de piezas, medicamentos irregulares 570%. Hoy se anunciaron 3 decomisos: tabaco, productos Milagro y medicamentos, y también se anuncia que vamos a seguir reforzando los operativos, vamos a incrementarlos en 20%,
y continuaremos con la política de acceso a medicamentos para reforzar la oferta formal y seguir generando ahorros para las familias mexicanas. Ahora vamos a dar paso a un video que les preparamos del decomiso de ayer. Muchas gracias. En el marco de la Estrategia Nacional del Gobierno de la República en contra del comercio ilegal de productos para la salud, el día de ayer, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, decomisó más de 1.650.000 cajas de medicamentos irregulares, equivalentes a casi 30 toneladas. Además, aseguró cerca de 200.000 unidades de producto milagro en un almacén de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal por malas prácticas de fabricación y otras violaciones a la legislación sanitaria, según datos preliminares. Estamos haciendo el aseguramiento de producto de medicamento de diversas acciones terapéuticas. Se trata de productos terminados para tratar diversas enfermedades como hipertensión, epilepsia, cáncer de mama, analgésicos, antibióticos, osteoartritis, anticonceptivos y gastritis principalmente. Este es un seguimiento a una visita anterior por incumplimiento con algunos puntos de la norma 073. Es el segundo aseguramiento de fármacos ilegales más grande que hace la autoridad sanitaria en el gobierno del presidente Peña Nieto para proteger la salud de la población, ya que en 2013 se decomisaron 166 toneladas en un solo operativo en Jalisco. Antes de este golpe, la COFEPRIS había incautado 179 toneladas de fármacos en el mercado informal durante el periodo 2013-2014. Con acciones que benefician la salud de la gente, estamos moviendo a México. Estamos moviendo a México. El trabajo diario de la COFEPRIS tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Como se ha visto, a partir del mucho mayor aprovechamiento de sus capacidades operativas, la COFEPRIS ha obtenido resultados notables y el aumento en su eficacia es verdaderamente destacable. Con ello se ha impedido que cientos de miles de litros de alcohol adulterado lleguen al mercado y pongan en riesgo la salud de los mexicanos, particularmente la de nuestros jóvenes. Ha impedido que millones de unidades de productos milagro entren en nuestras casas, que su publicidad distorsione la información y afecten nuestra economía familiar. También ha impedido que cientos de toneladas de medicamentos mal manufacturados sean vendidos y atenten contra la salud de quienes los compran de buena fe. En esta Administración Federal, el aseguramiento de productos ilegales ha crecido 4 veces. Las multas por publicidad engañosa se ha incrementado 360%. Los anuncios suspendidos por engañar al público han pasado de 2.400 a casi 9.000 anuncios suspendidos. Por primera vez, se combate la producción y distribución de dispositivos médicos irregulares que han resultado en el decomiso de casi 2 millones de productos. A la par de esta estricta vigilancia que lleva a cabo la COFEPRIS, México ha demostrado que ampliar la oferta de medicamentos formales es la mejor herramienta para combatir la ilegalidad y beneficiar al ciudadano. Repasemos algunos datos de lo que ha sucedido recientemente. En 2011, solo había 31 medicamentos para tratar las principales causas de muerte en el país. Hoy existen 371. Mientras hace 4 años se otorgaron 7.400 nuevos registros sanitarios, el año pasado se concedieron más de 23.000. Solo la mitad de las compras en farmacias correspondía a medicamentos genéricos. Hoy esa cifra rebasa el 80%. El incremento en la oferta formal de medicamentos se ha reflejado en una baja de precios en el 71% de los tratamientos, con lo que el gasto familiar en medicinas
se ha reducido 60% en promedio respecto al año de 2010. Este es el resultado de ejercer acciones contundentes de vigilancia sanitaria y de generar incentivos que alientan la competitividad y la formalidad de este sector. A partir de la instrucción del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de reforzar la vigilancia del mercado de la salud, se han incrementado los decomisos, tal y como lo ha informado puntualmente el comisionado Miquel Arriola. Con estas acciones, el Gobierno de la República refrenda su compromiso con la legalidad, la salud y la economía de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas de ustedes. Al momento, 4 compañeras y compañeros han solicitado formular alguna pregunta. Antes de dar paso a ellas, quiero agradecer muy cumplidamente al licenciado Carlos Sandoval, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, y al licenciado Isidro Chávez, director de Comunicación de COFEPRIS, su participación para la convocatoria y para hacer posible esta conferencia de prensa. Comenzamos con José Arnoldo Gutiérrez, del canal 34 TV Mexiquense. Allá está. Un momentito el micrófono. Ya, ¿verdad? Adelante. Gracias, muy buenos días. Comisionado, preguntarle, en ese operativo que implementaron en Iztapalapa, llama sobre todo la atención, digamos, ese inmueble, pues para parecer muy bien establecido, cuando generalmente los operativos que realizan las autoridades federales son en lugares, digamos, muy escondidos, y bueno, las personas que también trabajan pues de manera pues falsa, ¿no? Realizando todo este tipo de actividades falsas, apócrifas. ¿Podría explicarnos un poco cómo es que, digamos, funciona este aparentemente laboratorio que está muy formal? Muchas gracias, cómo no. La secretaria Mercedes Juan ha sido muy enfática en que tenemos que revisar el mercado ilegal, pero también tenemos que reforzar la vigilancia en el mercado legal. Y para efectos de manufacturar un medicamento, se tienen que seguir procedimientos muy estrictos. Es una de las industrias más reguladas del mundo en la manufactura. Se tienen que evitar contaminaciones cruzadas y se tienen que garantizar en los medicamentos básicamente 2 circunstancias muy importantes. Primero, la disolución del medicamento en el organismo. Y segundo, la estabilidad de los medicamentos respecto de la temperatura. Estas 30 toneladas que aseguramos tenían defectos de fabricación que incidían en esas 2 características. Y por eso es tan importante que la COFEPRIS, además de otorgar registros sanitarios de las medicinas, vaya a las plantas para revisar que se están manufacturando correctamente. Nosotros fuimos a esa planta, nos dimos cuenta de que no se cumplían con estas 2 pruebas y procedimos en el almacén a asegurar 30 toneladas. Perdón, ¿hay detenidos? No hay detenidos, lo que procede es presentar ante el Ministerio Público Federal una denuncia con el dictamen que nosotros emitamos de la visita para que el MP Federal pueda pronunciarse en relación de si hay o no delito. Gracias. Gracias. Vanessa Alemán, de Cuadratín. Ahí está Vanessa. Gracias, buenos días. Quisiera preguntarle si tendrán un estimado de las ganancias que se tienen por esta venta ilegal de productos Milagro, cigarros y alcohol principalmente, y de dónde provienen estos productos, es decir, ¿se manufacturan en México o de qué país son exportados principalmente? Gracias. Muchas gracias. Esa pregunta me permite dar información respecto al valor de los mercados formales y de los mercados informales. En materia de tabaco, estamos hablando de que en cuentas nacionales el valor del mercado es de 4.4 mil millones de dólares en México. Estamos hablando que el mercado informal reportado es de alrededor del 2%. Entonces estamos hablando de una industria alrededor de 8 millones
de dólares. Básicamente el tabaco viene de Paraguay y de países asiáticos como la India, China y Vietnam. Esos son básicamente los remitentes de estos productos. En materia de alcohol, también decir que el mercado mexicano vale 7.3 mil millones de dólares, que el mercado ilegal es de alrededor del 10%, que vale 725 millones de dólares. En insumos para la salud, nuestro mercado vale alrededor de 19 mil millones de dólares y que ahí podemos estar muy orgullosos sin estar satisfechos de que nuestro mercado ilegal es uno de los mercados más pequeños respecto del mundo. En la media mundial es del 6%, nuestra media mexicana es del 1%. En materia de suplementos alimenticios o productos milagro, estamos hablando que el mercado legal de los suplementos vale hoy casi 900 millones de dólares y que el mercado informal vale 30 millones, alrededor del 3.3%. Ángeles Cruz, de La Jornada. Gracias. Buenos días a los dos. Comisionado, yo quisiera saber respecto a este nuevo fenómeno que comenta que se han encontrado con la publicidad de productos milagro. ¿Qué es dónde está el problema? Porque ustedes dan el registro y dan la autorización para la publicidad. ¿En qué momento se genera la distorsión y cómo se combate específicamente este tema? Y si estas multas de las que nos habla se refieren a este tipo de acciones ilegales o a qué, y en todo caso, si por estas causas también se ya han aplicado multas, y cómo procede pues finalmente para sacar del aire estos productos. Y le quisiera preguntar sobre los dispositivos médicos. Habló de que de los productos asegurados, la mitad o más de la mitad es por malas prácticas de fabricación. Yo le quiero preguntar, ¿estos productos son fabricados en el país, vienen del extranjero o cómo es el asunto? Y finalmente, si me permite. Sí. De los laboratorios nacionales, habló usted de que se aumenta la actividad formal, si esta se refiere a la producción nacional o específicamente a qué. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Primero, ciertamente en publicidad, la COFEPRIS autoriza el producto, el registro sanitario, y autoriza las pautas en materia de medicamentos. En suplementos se presentan avisos. Pero, ¿qué pasa? Lo que hemos localizado en el mercado, sobre todo 2014, primer trimestre, lo vimos con mucha intensidad, es que no se respetaban las informaciones para prescribir que tenía el registro sanitario una vez autorizada la pauta. Se violaban dos cosas: se violaba la autorización que había dado COFEPRIS expresa, se iba más allá en materia de publicidad del medicamento y tampoco coincidía esa publicidad con las instrucciones que recibe el consumidor en la caja. Entonces estaban aprovechando registros sanitarios y estaban yendo más allá de las características de los registros. Y ciertamente en el primer trimestre y subsecuentes del año pasado hicimos dos cosas. Primero, emitimos nuevos criterios para el análisis de la publicidad y bajamos 70 pautas en televisión que incurrían en esta violación, y por eso cobramos alrededor de 23 millones de pesos, porque no estamos dispuestos a tolerar que ninguna empresa viole las características de la autorización, porque se generan distorsiones graves. Como ustedes pueden ver también de la televisión, hoy ya no se dan esas cápsulas donde se hablaba primero de la enfermedad y luego se daba el spot publicitario. Eso, entre otras cosas, desapareció. En dispositivos médicos que hemos encontrado en el mercado, competencia desleal contra productos registrados. Estamos hablando de dispositivos que encontramos en el mercado privado comercializándose sin registro sanitario. Y esos fueron los que retiramos, a partir también de un trabajo muy cercano con la industria para atender sus denuncias
y para saber qué es lo que estaba pasando realmente en el mercado. Ese fue el principal problema. A partir de ese aseguramiento, hemos visto, afortunadamente, decrementos en la cantidad de mercado ilegal. Tenemos que decir aquí que los incrementos que estamos registrando son muy importantes, pero tenemos que empezar a ver que a partir de estas acciones vaya bajando en órdenes de magnitud el número de productos ilegales que entran, porque esa va a ser la respuesta a la política pública. En materia de crecimientos, los resultados que di son agregados, industria nacional e internacional, subrayando que la nacional crece alrededor del 8%, frente al crecimiento de la internacional en alrededor de 1.5. Es decir, hoy en esa mezcla el promedio es 6,5. Bien, tenemos 4 preguntas más. Laura Toribio, de Excelsior. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntar, ¿se ha identificado en qué estados es más fuerte la presencia de este mercado ilegal de tabaco, alcohol y productos milagro, o si más o menos es de manera similar en todo el país? Luego, por otro lado, comisionado, nos decía que el incremento del mercado formal es, digamos, una de las armas contra el mercado ilegal y que incluso los costos llegan a ser más económicos que en tianguis o mercados o otros lugares donde se estarían vendiendo. Si nos pudiera dar un ejemplo para poder pues conocer la magnitud o al menos saber aproximadamente de cuánto sería este costo menor. Y por último, así como en alcohol nos planteó de manera específica las afectaciones a la salud que inclusive pudieran terminar en un coma, si nos pudiera decir qué efectos nocivos a la salud han llegado a causar el consumo de productos milagro y de tabaco ilegal. Gracias. Sí, Laura, muchas gracias. Mira, desde luego que hay estados donde los órdenes de magnitud son mayores en el mercado ilegal y están correlacionados con el nivel de población. Es decir, tenemos Distrito Federal, el primero, después Jalisco, después Veracruz y después en su conjunto los estados del Bajío, los estados del centro de la República. Un ejemplo de la informalidad en términos de precio, y vamos a poner un ejemplo de uno de los productos que en el mercado ilegal más se solicitan y más se consumen y que no tienen calidad, seguridad y eficacia, que son los medicamentos para la disfunción eréctil. Hoy, en materia de disfunción eréctil, una tableta de 50 miligramos genérica cuesta 25 pesos. En el mercado informal, una caja con 4 tabletas cuesta 400 pesos. De ese tamaño es la diferencia. Y así podemos ir dando más ejemplos. Los efectos de los productos milagro, sobre todo aquellos que engañan con publicidad respecto a curar enfermedades crónicas o degenerativas, pueden ser mortales. Me acuerdo cuando llegamos a la COFEPRIS de un producto que prometía curar molestias a la población masculina de la próstata. Cuando los meses pasan, nos tomamos un producto milagro que no sirve para nada en tratamientos para la próstata, cuando tenemos molestias para la próstata, pues es vida o muerte. Llegar tarde en cáncer de próstata es motivo de muerte y llegar temprano, en el 90% de los casos, se puede salvar la vida, de ese tamaño. Y en materia de tabaco, lo que le podemos decir a la población cuando compran el mercado ilegal es que no sabemos qué cantidades de nicotina y alquitrán están utilizándose en esos cigarros, lo que puede agravar el riesgo de padecer cáncer, y tampoco sabemos qué otras sustancias prohibidas están utilizándose en la manufactura de ese tabaco. Teresa Moreno, de 24 horas. Muchas gracias. Buenos días todavía. Yo tengo varias preguntas sobre 2 temas. Sobre medicamentos genéricos que mencionaba usted, que es como la
la estrategia que están siguiendo, una de las estrategias para la prevención de del crecimiento del mercado pirata. Yo quisiera saber, por favor, cuál es el valor de la producción o del mercado local de medicamentos genéricos, en México, y en qué lugar se encuentra México en el consumo y producción de este tipo de medicamentos, de esta parte. Y luego del otro, de lo de los productos milagro, me gustaría saber, por favor, cuál es la afectación económica al mercado formal por la entrada de este tipo de productos. ¿Dónde están las fallas? O sea, porque mencionan que se van a incrementar las supervisiones, los decomisos, etcétera, pero ¿dónde están las fallas? O sea, ¿le hace falta más dientes a la COFEPRIS para lograr hacerlo de una manera efectiva y que de una vez desaparezcan? Y también, principalmente, ¿cuáles son los productos más solicitados los productos milagro? Mencionaba usted que el Viagra, pero ¿qué otros padecimientos o dolencias son para las cuales se compran? Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. La primera pregunta me permite volver a contrastar la penetración de los genéricos en el mercado mexicano. Si en el 2010 los genéricos en ventas, que fue lo que me preguntaste, representaban el 30%, hoy explican el 50%, y el 50% de 19,000 millones de dólares es casi 9.5. Entonces estamos hablando de cerca de 9,000 millones de dólares en el mercado de genéricos, es lo que se está facturando hoy. Y lo quiero decir muy claro, en 2010 estábamos a media tabla y el primer lugar era el Reino Unido. Hoy México es el primer lugar, por arriba de todos los países desarrollados. En materia de afectación al mercado formal, ¿dónde están las fallas? Bueno, hoy presentamos que los aseguramientos se incrementaron en 550%, más de 5 veces. La falla en materia de mercado es la información asimétrica. Y una de las tareas más importantes de COFEPRIS como regulador de un mercado es eliminar esa distorsión, porque es el mercado de la salud. Desgraciadamente, existen empresas que sin hacer cálculos morales incurren en publicidad engañosa. Y ahí es donde la tolerancia de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud y del presidente es cero. Vamos a seguir monitoreando. Es un trabajo del día a día, pero que con esta estrategia que hemos descrito, vemos que los incrementos han sido, me parece que espectaculares, pero no vamos a bajar la guardia. Tenemos todas las facultades, tanto en materia de prohibir spots publicitarios, también tenemos facultades para alertar al mercado formal de las marcas. Hemos emitido en estos últimos 3 años más de 200 alertas de productos y también tenemos facultades para asegurar y clausurar los establecimientos. Entonces tenemos que ir haciendo cortes permanentes para llevar a cero este mercado. Perdón, el micrófono para que se escuche bien. Perdóname, gracias. Mencionaba que muchos, por ejemplo, de los cigarros entran de otros países, ¿no? Y de estos productos también. Entonces, ¿es un asunto de corrupción en las aduanas que los están dejando pasar también? Desde luego que es un asunto de coordinación con las aduanas. Con las aduanas, afortunadamente, con la colaboración con las aduanas, pasamos de 40,000 cigarros decomisados en el 2010. ¿Por qué? Porque la autoridad iba a los tianguis, lo seguimos haciendo, pero hoy el acento ya no es ese. La autoridad iba a los tianguis a decomisar cajetillas. A partir del 2011, 12, 13, 14 y 15, se fortaleció la coordinación con las aduanas y llegamos a 206 millones de cigarros asegurados. Nosotros, con información de inteligencia, podemos prever a dónde van a llegar los cargamentos y decirles que, por ejemplo, en el 2013, en el primer año de gobierno, se dio el aseguramiento más grande de tabaco en el puerto de Mazatlán, fueron 80 millones de cigarros. Entonces, los órdenes de magnitud aquí son impresionantes y creo que tenemos que empezar a ver, ya después del 2013 empezamos a ver un decremento, tenemos que empezar a ver que México ya está fuera de ese mapa donde los países que son exportadores netos de tabaco nos tenían ciertamente bien identificados.
La penúltima pregunta de Guadalupe Flores, Televisa. Gracias, comisionado. Yo quisiera preguntarle, usted comentaba en su presentación que este año se aprobarán nuevas moléculas. ¿Nos podría adelantar para qué enfermedades? Si no es mucha molestia. Porque, bueno, pues esta sería una muy buena noticia. ¿Cuál es el ahorro, entonces, en la canasta básica para los consumidores en el mercado privado, si fuera tan amable? ¿Y cuál es el ahorro para los medicamentos de alta especialidad, sobre todo, pues, para diabetes, cáncer, etcétera? Y, por otra parte, ha habido varias denuncias de que operan en México algunos centros, pues, clandestinos para inyectar productos milagro para enfermedades como el cáncer, que abusan muchísimo de la gente. ¿Ha tenido usted algunas denuncias sobre este tipo de centros clandestinos? Y si van a ir sobre ellos, han clausurado algunos. Esas serían mis 3 preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, Guadalupe. Mira, podemos ponerlo en términos monetarios. En el periodo 2012-15, al reducirse los medicamentos del 73% de los tratamientos en México en 62%, estamos viendo una reducción anual en el gasto de bolsillo en medicamentos promedio del mexicano de 2,073 pesos a 787 pesos. Ese es el ahorro que se ha dado en materia de genéricos. Nuevas moléculas. La estrategia es apuntar a las enfermedades crónico-degenerativas. Las siguientes nuevas moléculas van a ser para enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Si hay por ahí alguna adicional, también la anunciaremos, pero nos estamos concentrando en el 70-75% de la mortalidad. En materia de establecimientos clandestinos, te puedo decir que sí hemos recibido denuncias, que hemos llevado a cabo muy diversas visitas a los estados, al Distrito Federal,